Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de a qué hora vean este video. Pues hoy sería el segundo video que voy a hacer en referencia a la limpieza y la purificación que se debería de hacer en estos tiempos de Semana Santa y también tomando en consideración los cambios que están ocurriendo, las alineaciones planetarias, los eclipses lunares, solares y todo eso. Pero es importante entenderlo porque estamos tratando de ayudar a las personas a que entiendan el mensaje de lo que en realidad significa ese tipo de purificación eh, para nosotros los seres humanos. Ayer en el primer video que había hecho hablé de Mateo 26 y 26 y 27, en donde relaté un poco lo que significa crucificar y dejar ir. Pero ahora me quiero enfocar en lo que pasa después de ese tipo de sanación, o sea, de ese tipo de ciclos espirituales en donde nosotros eliminamos lo que ya no nos sirve e implementamos otras cosas nuevas. En este caso me voy a enfocar en la parte de donde se habla que sería un día como hoy, en el sábado, donde ocurrió la supuesta resucitación de Jesús, donde se habla de la resucitación. Tendríamos que tomar en cuenta que en Mateo, por ejemplo, 27, del 62 al 66 versículos, se habla de una especificación de una guardia. ¿Por qué una guardia? Porque ya Jesús había dicho antes de ser crucificado que iba a resucitar al tercer día. Entonces ya él lo estaba hablando, lo estaba manifestando. Y las personas, aunque no creían en él, sí sabían que algo poderoso tenía. Y cuando se lo mencionaron a Poncio Pilato, pues simplemente se tomó la decisión de asegurar el sepulcro, sellar la piedra y nada, esperar para y dejar guardianes ahí, en donde, pues obvio, los guardianes iban a velar que nadie entrara. Si se eliminaba de que alguien de afuera o exterior entrara y después dijeran que hubo una resucitación, pero en realidad no fue eso. Vamos a entender y a clarificar que en efecto sí se sellaron las piedras y se mandaron guardianes para verificar que nada de afuera. Hay que entender eso porque lo que viene después es mucho más importante. Entonces, ya después cuando entramos en Mateo capítulo 28 y de los versículos de 2 al 4, me dice que hubo un supuesto terremoto y que un ángel bajó del cielo con aspecto de relámpago. Y al tener un aspecto de relámpago también tenía un vestido blanco. Y aparentemente los guardianes le dio miedo cuando lo vieron y se fueron. Y quedaron como muertos. Sin embargo, cuando uno sigue leyendo en el versículo 5, pero el mismo capítulo 28, nos dices que ese ángel bajado del cielo le dice a las mujeres que no le tengan miedo y que ya Jesús había resucitado y no estaba ahí. ¿Por qué esto es importante? Porque entendemos que las mujeres fueron las que fueron protegidas, en el sentido de que fueron las que entendieron que esa divinidad que estaba al frente de ella no era normal, pero tampoco tenían por qué tenerle miedo. Sin embargo, los guardianes sí. Eso me enseña que cuando nosotros tenemos protección divina, lo que está detrás de nosotros es un espíritu o una energía que si se presenta en el físico va a dar miedo. Pero obvio no es para que le dé miedo a todo el mundo, sino porque está ahí para protegernos. Entonces es bien interesante saber que cuando nosotros hablamos de ángeles y de protecciones, no pretendamos entender que son ángeles hermosos. No, por el contrario, son fuerzas que de verlas nos da esa impresión. Y eso es lo que nos está enseñando aquí, que aunque está dando un mensaje, todavía la impresión que proyecta es fuerte. ¿Ok? Vamos a entender esa parte. Después, estamos hablando también en Mateo
cuando hablamos del versículo 18 donde dice toda potestad, dices ya esto es ya después que había la resurrección. En Mateo 18 Jesús le habla a las mujeres, específicamente a María Magdalena y a todas las personas, y dice que toda la potestad de Él se le ha dado para el cielo y para la tierra. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo con esto? Estamos aprendiendo que cuando nosotros salimos, eliminamos todos esos aspectos de nosotros que ya no nos sirven, que no nos ayudan espiritualmente, van a ocurrir varias cosas. Una de ellas, la versión tuya nueva va a salir. La versión tuya va a salir con poder, porque ya vemos que un ángel, que hasta las ángeles celestiales ven el cambio. Entonces estamos hablando de que tu cambio debe de ser tan drástico que hasta en el cielo se note. Entonces yo no estoy diciendo qué camino debes de seguir. Ahora lo que sí debo de decir y aseguro es que el cambio debe de ser sincero, debe de ser drástico y debe de ser verdadero. Pero ese tipo de cambio de que te ayude a ti a seguir un camino de espiritualidad y de evolución del alma. Porque lo demás pues llega poco a poco, ¿verdad? Ese es el cambio que me está hablando aquí. Porque dice que ya después de Jesús haber resucitado, que fue corroborado que fue resucitado, se dice aquí bien claro que Él le dice que toda la potestad se le ha dado en el cielo y en la tierra. Cuando tú haces ese tipo de limpieza, ese tipo de cambio en tu vida, empiezas a tener poder mental y físico. Por eso se habla del cielo y de la tierra. Entendamos que el cielo no es lo que vemos allá arriba. Entendamos que en el aspecto físico, el cielo representa el aspecto tuyo espiritual, la conexión tuya que tú vayas a tener con lo creado, con la creación específicamente. Entonces no estamos hablando de un cielo y una tierra, estamos hablando de tu físico, que es el que vive en la tierra, pero la mente tuya, la conexión, la subconsciencia tuya es la que se reconecta con la creación. Cuando eso ocurre, haces un alineamiento, que es lo que dice Jesús aquí, donde dice que se le ha dado la potestad en el cielo y en la tierra. Now, si yo veo en Marco, capítulo 14 y el 36, hay muchas comparaciones, hay muchas repeticiones de lo que Mateo dijo a lo que Marco también escribió. Y eso pues es bueno aclararlo. Ahora, me gusta la parte donde, por ejemplo, en el capítulo 26, donde Jesús dijo que le está hablando a la creación diciéndole que si él puede pasar la copa sin tomarla, pero que siempre se haga su voluntad de todos modos. Marco lo dice de esta manera. Marco dice, todas las cosas son posibles para ti. Apunta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vuelvo y repito, en Marcos capítulo 14, versículo 36 dice, todas las cosas son posibles para ti. Apunta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso es similar a lo que leímos anteriormente en Mateo. Pero aquí me está diciendo específicamente que Él sabe, Él entiende que para Dios todo es posible. Pero también dice si me la puedo beber o no, ¿verdad? Pero está aceptando que no es lo que Él diga, sino lo que Dios diga. Entonces a veces, aparte de hacer una evaluación espiritual y una evaluación mental, tenemos que entender que hay ciertas lecciones que las tenemos que pasar, no importa lo que pase. Las tenemos que pasar porque ya eso está prescrito, porque es de la única manera que vamos a evolucionar espiritualmente. Entonces la importancia aquí viene siendo entendiendo que esa lección se tiene que pasar. Pero entonces de la única manera que la puedes pasar es aceptándola y dejándola en las manos de Dios, porque solamente Él sabría qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar, ¿verdad? Entonces, entendámoslo desde ese punto, porque ahora lo vemos en el punto donde la copa, por ejemplo, en el tarot significa emociones.
turbulencias, pero más que todo emociones. Entonces vamos a mirar esta copa, o sea, los sentimientos que sentimos para ciertas cosas. Vamos a evaluarlos y vamos a entender por qué nos hace sentir mal, por qué nos duele, por qué lloramos, por qué nos da coraje, por qué todas esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué pasan muchas cosas? ¿Por qué las tenemos que evaluar? ¿Right? Para entonces poder saber si eso es lo que necesitamos cambiar o no. Porque el sentimiento te enseña a que tiene que haber un cambio, hay que haber un cambio. Pero entonces, cuando por ejemplo sentimos coraje y rabia, a veces nosotros decimos, pero Dios mío, ¿por qué yo no quiero sentir estos sentimientos? Bueno, pues no, es posible que en toda tu vida tú hayas dicho todo el tiempo, sí, 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 yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Y no te hayas puesto barreras de limitaciones para tu protección personal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te da coraje, cuando le están diciendo algo y te da coraje, es porque tu subconsciente te está diciendo, no, no lo quiero hacer. Entonces, préstale atención, aunque aún sintiendo coraje, préstale atención. Aún sintiendo egoísmo, aún sintiendo celo, préstale atención a esa acción o a ese sentimiento. ¿Por qué? Porque te está enseñando algo de ti que has oprimido demasiado tiempo. Entonces, esa es una manera también de evaluar las cosas. O sea, no es crucificarlo y salir de ello, no, porque la triste realidad del caso es que como seres humanos, sí Jesucristo murió en la cruz y sí resucitó, pero él nos dijo también que Él había resucitado y que Él se iba, porque nos iba a dejar algo más poderoso que Él. Y lo que nos dejó más poderoso que Él es el Espíritu que vive en nosotros, pero no es para esperar que Jesús como tal venga y nos los despierte, sino nosotros mismos despertar ese aspecto espiritual, ese fuego del que hablé ayer de la creación que vive en nosotros y que por alguna razón lo tenemos apagado. Pero tenemos que reubicarnos en ese sentido para poder entonces ver hacia dónde nos movemos, y eso tiene que pasar toda una vida. Esa autoevaluación tiene que ser constantemente, no porque es la Semana Santa nada más, tiene que ser constantemente y todos los días de tu vida. Eso es inevitable para un cambio espiritual saludable, se tiene que hacer todos los días. ¿Okay? Ahora, moviéndonos a lo que está pasando. Me voy ahora a enfocar en una parte bien importante, porque después de la evaluación de sacar hay que mirar ciertos aspectos de nosotros. Por ejemplo, en Marcos capítulo 16, versículo 9, nos está diciendo que en este capítulo específicamente, en este versículo, nos deja saber que la primera persona que Jesús vio después de haber resucitado fue a María Magdalena. Entonces no solamente nos dice que apareció primeramente a María Magdalena, sino que Él le había sacado 7 demonios de María Magdalena. Entonces, en este sentido solamente me está dejando saber que son 7 demonios. Ya después que explique una parte, voy a decir y a entender lo que yo entiendo de esta parte espiritualmente de María Magdalena. Y no de María Magdalena, sino de todos los seres humanos. Pero de María Magdalena es importante porque la realidad del caso es que la historia bíblica me enseña que ella fue liberada de estos demonios. Pero también te dice que en un momento dado fue una prostituta. Y creo que esa parte es incorrecta, porque lo que ella había sabido, y esto es mi opinión personal y sin faltar respeto a nadie, pero mi opinión personal es que María Magdalena era una sacerdotisa con la habilidad de mover la energía que vive en nosotros, que es lo que ayer hablé del Kundalini, de Prana, de Chi o del Espíritu Santo que está dentro de ti. Pero ¿qué pasa? Que esa energía es actually la energía sexual. Entonces, ¿por qué es una energía, la energía sexual? Porque la energía sexual es una de las energías más potentes que existen en este aspecto terrenal, en este mundo. Entonces, no solamente es la más fuerte, sino que por desgracia, cuando se utiliza incorrectamente, se corrupta.
se daña y se convierte en una energía que hace daño. Y es de ahí donde estamos los hombres violando y los seres humanos en donde utilizan esa energía para oprimir a otras, ya sean mujeres o hombres, no importa, porque también hay mujeres que también lo hacen. Entonces, esa es la energía que María Magdalena estaba llevando. ¿Por qué Jesús le ayudó a eliminar o a sacar esos 7 demonios? Bueno, porque cuando tú encuentras esa alma gemela, esa persona que te complementa en el aspecto físico, en el aspecto mental y en el aspecto espiritual, tiene la habilidad de controlar esa energía que está en la mujer y en el hombre. Pero entonces se convierte en una energía fluyente que va en círculos. Les prometo que en otro video hablaré específicamente de esa energía. Pero lo que sí debemos de saber es que María Magdalena sabía manejar esa energía. La diferencia era que cuando se encontró con Jesús, Jesús la ayudó a que siguiera fluyendo, pero correctamente. ¿Ok? De nuevo hablaré de esa lesión, pero sí quiero hablar de eso. ¿Por qué? Porque para mí, cuando estamos hablando de los 7 demonios, yo como hago, me gusta trabajar con las energías, con los sonidos y las vibraciones, puedo decir que para mí en el aspecto espiritual, esto significa, los 7 demonios significa controlar las 7 energías que están en tu cuerpo. Estamos hablando de por lo menos para mí, vuelvo y repito, esta es mi opinión personal. Estamos hablando de las 7 energías que rigen tu cuerpo, las más importantes. ¿Por qué nos tenemos que enfocar en esas energías? Porque cuando esas energías están desequilibradas, ocurren otras cosas que se revelan en enfermedades físicas y en cosas que también ocurren mentalmente. Le tenemos que prestar atención a esto. Ahora, volviendo de nuevo al cambio, a la resurrección y a lo que Jesús nos da, nos está enseñando que después que resucitas, que esa nueva persona en ti es revelada, no solamente tiene el poder de potestad aquí en la tierra y en el cielo, sino que esta persona va a tener la habilidad de controlar esos 7 demonios. También me dice que si leo, por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 16 y entre los versículos 14 y 18, Jesús le dice a sus apóstoles, prediquen la palabra, llévenla al mundo entero. También te dice que en el nombre de Dios echarán demonios. También se dice que hablarán en lengua. También se dice que tomarán a la serpiente por la mano. Beberán mortíferas y no le harán daño. También dice que podrán sus manos en los enfermos y los sanarán. O sea, que cuando ya tú has hecho una limpieza espiritual, te has evaluado y has sacado todo lo que tienes que sacar de tu cuerpo que es negativo o que no te ayuda espiritualmente. Cuando tú te sientas y despiertas, y cuando estoy hablando de los 7 demonios que supuestamente Jesús le sacó a María Magdalena, cuando tú controlas las 7 chakras de tu propio cuerpo, tú despiertas en ti un poder que no viene de aquí, que fue lo que yo dije ayer. Después de la resurrección, lo que está supuesto a entrar en ti es una fuerza que no viene de ti, pero proviene de la creación y se refleja en ti. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo leo al Marcos capítulo 16, versículos 10, 14 y 18, pues me está dejando saber que en efecto, después que yo haga ese inventario en mi vida y haya sacado, pues entonces me toca a mí dejarle saber a otros cómo yo lo hice. Mi vida debe de ser un ejemplo para los demás. Mi vida debe de ser llena de acciones donde los demás digan contra cómo lo hiciste. Mi vida debe de servir de inspiración a otros. Y ahí es donde entra el Evangelio.
Obvio, en aquellos tiempos se estaba hablando de hablar la palabra de Dios. En estos momentos no solamente se está hablando de eso mismo, sino de que yo también me sienta segura y tranquila de expresar cómo salí de la oscuridad y cómo llegué a donde estoy ahora parada. Y mi vida te debe de servir de inspiración a ti. Y si yo me siento con otra persona, lo que la persona me diga me debe de servir de inspiración a mí también, porque estamos viviendo para apoyarnos unos a los otros. Pero me está dejando saber que no solamente debo de evangelizar. Entonces, cuando dice aquí que hablaremos en lengua, bueno, señores, vamos a ser realistas. Cuando la persona se conecta de alguna manera u otra con la creación te da la habilidad de hablar en diferentes lenguas. Eso ya fue escrito. Cuando nosotros leemos el libro de Actos para mí representa el movimiento del Espíritu Santo en nosotros, en el físico. Y una de las cosas que siempre es predominante es la habilidad de hablar en lengua. ¿Ok? Entonces, eso ya está escrito desde que leemos el libro de Actos. Eso no sería nada normal sentarnos y que por medio de oración empecemos a hablar en un idioma que no entendamos. ¿Por qué? Porque no viene de nosotros. Ese es el Espíritu Santo hablando y utilizando tu cuerpo, hablando de algo para que otra persona lo entienda, ya sea en ese lenguaje que lo deben de entender. Y casi siempre tengo entendido que cuando esto ocurre, siempre va a haber una persona que traduce ese lenguaje. Tengo entendido que va paralelo, van en común y en conjunto. Uno habla la lengua y siempre va a haber alguien que la interprete. Así que esas dos cosas tenemos que entender también. Pero entonces también nos dice que beberemos cosas. Bueno, pues vamos a hacer honestamente, también estamos viviendo tiempos donde hasta el agua hace daño, dependiendo de dónde te la tomes. Las comidas, todo. Entonces tenemos que orar por esa comida, porque es posible que vengan tiempos donde no tengas mucho para comer, donde lo que te toque es lo que te queda, lo que está ahí. Bueno, pues entonces vamos a bebérnoslo, vamos a comérnoslo, pero vamos a ponerlo en oración de que en vez de hacernos daño, lo que nos va es a dar vitalidad y energía. Y dejemos que pues papá Dios resuelva con eso. Pero aquí lo dice bien claro, que vamos a comer cosas que no nos van a hacer bien y no nos van a hacer daño. Porque tenemos que levantar el cuerpo de esa manera energéticamente. Ahora, también habla cuando tú aprendes a sanar, cuando tú curas esos 7 demonios que María Magdalena supuestamente tenía, cuando tú aprendes a evaluarte, tú entiendes el dolor ajeno. Por ejemplo, cuando una persona cura en él su adicción, ya sea por alcohol, ya sea por sexo, ya sea por drogas, cualquiera que sea tu adicción, porque la gente piensa que adicción es pensar solamente en el aspecto sexual o en el aspecto de medicamentos o alcohol. No, señores, eso es incorrecto. Adicciones pueden ser miles. Pueden ser un montón de cosas. Pero vamos a suponer que estamos hablando específicamente de la adicción de drogas y de alcohol. Bueno, pues vamos a hacer honestamente. Hay ciertas cosas que nosotros sabemos que nos conllevaron o nos empujaron. Y de la única manera que necesitamos o sentimos, no necesitamos, que sentimos paz, supuestamente, es por el alcohol o es por la droga. Pero entonces, ya después que tú analizaste y aprendiste que el alcohol te hace daño, bueno, pues entonces lo demás no viene al caso. Lo demás ya es, ¿verdad? Cosas de la vida, ¿verdad? Pero vamos a entender que una persona que ha pasado por eso puede entender la adicción de otra persona, ¿ves? Entonces eso, vamos a decir que eso sería un demonio, pero entonces ¿qué pasa? Que ese demonio que yo viví, que yo experimenté, me ayuda a tener compasión con el que es drogadicto ahora. Entonces mi deber sería explicarle lo que yo pasé, cómo lo viví y cómo salí. Entonces la persona se inspira y pidiéndole a Dios, pues hace lo mismo y hace un cambio. ¿Ok? Entonces eso es lo que estamos mirando. Entonces cuando tú hablas de los aspectos es para que tú expreses lo que tú viviste e inspires a otra persona. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar ahora de las 7 chakras. Las 7 chakras son lo que se llaman en inglés el root chakra, que es la raíz, el sacral chakra, que viene siendo la segunda parte. La tercera es lo que se llama el solar plexus chakra, la chakra del corazón.
la chakra de la garganta, la chakra del tercer ojo y de la corona. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, cuando hablamos de la chakra que es la raíz, o lo que se llama en inglés the root chakra, estamos hablando de los riñones y de los intestinos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque cuando esta chakra está bloqueada, usualmente se refleja en los intestinos y en los riñones. Pero en lo emocional te puede dar inseguridad, te puede dar miedo, ansiedad, te puede dar esta inhabilidad de no tener energía, de no tener en confianza en ti mismo y por sobre todas las cosas de no sentirte que eres valioso o valiosa. ¿Okay? Cuando esta chakra está bloqueada, te ocurren estas cosas en lo emocionalmente y se ven reflejadas en los riñones y en los intestinos. Ahora, cuando es la sacral chakra, que es la segunda chakra, el root chakra es el color rojo. El sacral chakra es el color anaranjado. Y esto tiene que ver con los órganos genitales, los ovarios y los testículos. ¿Qué pasa en lo emocional? Bueno, ocurre confusión, da dolor, tiene una inhabilidad de mantener unas relaciones sexuales saludables para ellos. Piensan que no se merecen las cosas y tienden a mantener relaciones tóxicas. Cuando esa chakra está bloqueada, pasa todo eso. Y recordemos que te afecta en el área de los ovarios y de los testículos también. ¿Okay? Pueden que hayan otros más, pero por lo menos esos son los más relevantes para que prestemos atención. Después viene lo que se llama el Solar Plexus Chakra. Esta es la tercera y el color representado por esta chakra es el amarillo. ¿Cuáles son los órganos que se pueden perjudicar cuando hay bloqueo en esta? Bueno, pues son la páncreas, el hígado y la vesícula y otros órganos, pero estos tres serían los más importantes. ¿Qué pasa cuando esta chakra está bloqueada emocionalmente? Bueno, pues hay trauma, hay abuso físico, mental, emocional, sexual, en todos los aspectos hubo un abuso. La autoestima se deteriora increíblemente y se tiene una desconfianza de uno mismo y en otro. ¿Okay? Ahora, la heart chakra, que es el corazón. El corazón, pues obvio, tiene que ver con las emociones, obvio tiene que ver con el corazón, pero también se refleja en los pulmones y en el sistema circulatorio. ¿Qué pasa cuando hay bloqueo en esa chakra? Bueno, pues hay dificultad en recibir amor. Tenemos una inhabilidad de aceptar cuando las personas nos dicen elogio, o sea, cuando nos dicen qué guapa te ves o eres una persona buena. Hemos oprimido tanto para satisfacer al prójimo nuestra propia autoestima que no entendemos ni tan siquiera escuchamos cuando las personas nos dicen cosas bonitas. Y eso es un poquito difícil, pero está bloqueada. Cuando te sientes así, hay un bloqueo. Cuando tú no puedes aceptar o te dan ganas de llorar porque no lo has oído, bueno, pues eso quiere decir que hay un bloqueo ahí también. La tristeza, la soledad, la inhabilidad de tener esperanza, de sentirte amado, te sientes sin amor y obviamente el corazón roto por relaciones pasadas. Entonces todo eso hace daño en la área del corazón cuando está bloqueada. Ahora nos vamos a mover para la garganta. Cuando la garganta, esa chakra está bloqueada, eso obstruye la inhabilidad de hablar. Tiene que ver, obvio, con las cuerdas vocales y también tiene que ver con la columna vertebral. ¿Okay? Ahora, también obstruye, te da temor de hablar, de ser escuchado. No hablas porque tienes temor de que no vas a ser escuchado. Te da dolor en la garganta, estás constantemente, ¿verdad? Tienes ansiedad
porque la ansiedad te empieza porque tienes deseo de decir algo y te aguantas. Entonces hay que tener un entendimiento de por qué te estás aguantando. ¿Por qué la inhabilidad de decir lo que sientes, de la sinceridad? ¿Por qué no puedes? Tienes que prestarle atención a eso. Y esas cosas ocurren cuando cuando la garganta está bloqueada. Se me olvidó decir que el color del corazón, de la chakra del corazón, es verde. El color de la chakra de la garganta tiende a ser entre verde y azul, lo que nosotros le llamaríamos un turquesa. ¿Okay? Ahora, nos vamos a mover para la chakra del tercer ojo. Aquí afecta en los órganos, obvio, la visión, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Endocrino. Disculpe que lo estoy leyendo. Ok. ¿Qué nos afecta? Bueno, tenemos una inhabilidad de ver las cosas como son, dificultades de tomar decisiones, no entendemos el propósito de nosotros en esta vida, en estos momentos, no lo entendemos. O sea, no lo sabemos ver. Cuando la Biblia en Revelación habla del velo que está cubriéndonos, te está dejando saber que en el físico, en lo espiritual, tienes una manta que no te deja ver más allá. O sea, estás atrapado en lo que culturalmente aprendiste, en lo que socialmente aprendiste, en lo que la escuela te enseñó y en lo que los padres tuyos te educaron. No estoy diciendo que estén correctos ni que estén mal, pero como tienes esa manera de visualizar las cosas por lo que aprendiste, pues no has levantado el velo para poder ver al más allá. Y eso a veces hace daño porque no estás viendo, no estás entendiendo lo que te toca como propósito. Y también, desgraciadamente, obstruye la concentración mental. No te deja ver al más allá. ¿Okay? El color del tercer ojo es azul. Un azul un poco más oscuro. También mucha gente utiliza el lila, pero usualmente es un azul un poco más oscuro, ya como lo que se llamaría un azul navy o royal blue. ¿Okay? Ahora, la última chakra, que es la número 7, es la de la corona. La de la corona va aquí. Esa va fuera de tu cuerpo específico. Esta tiene que ver más con tu aura y con el aspecto físico y dónde está tu conexión con el más allá o con la creación. El color usualmente es un lila oscuro o blanco. ¿Okay? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que la deteriora? Bueno, pues ya sabemos que es el cerebro. Tiene que ver aquí porque es lo que te va a ayudar a conectarte con el más allá. Pero cuando está bloqueada, ¿qué pasa? Bueno, hay un deterioro mental, hay una falta de conexión con el creador, ocurre estrés, tienes creencias limitadas, te aíslas de todo y inhabilidad de hacer cambios en tu vida. Eso es lo que tienes bloqueado cuando está específica. Ahí están las 7 chakras que estaba mencionando y que fueron las que María Magdalena tenía en algún momento dado distrofiadas o lo que haya sido, y Jesús la ayudó a desbloquearla. ¿Por qué? Porque si nos percatamos de los sentimientos que ocurren, de las cosas que ocurren que acabé de mencionar, te van a dejar saber que hasta cierto punto son fuerzas, porque tener miedo, tener coraje, ira, en tiempos antiguos eso tenía nombres y los nombres ahora nosotros los vemos como demonios, o sea, energías que son demoníacas. Entonces es importante que vayamos a sitios que nos ayude a desbloquear esas energías que existen en nuestro campo que ya acabé de mencionar. Es importantísimo. Si nos dejamos llevar por lo que está ocurriendo, por el movimiento que viene en estos momentos, hay personas que, como yo, ayudan por medio de sonido, de vibración, y por medio de lo que le llaman tocar, que yo no toco, pero sí pongo mi mano por encima de todas esas energías, ayudo a que tu cuerpo las abra.
Entonces yo no estoy haciendo el trabajo. Yo lo único que hago es orar. Y una de las cosas que siempre he dicho es que Dios, la energía de Dios, llegue a donde tú la necesitas. Yo no oro nada más. ¿Por qué no oro nada más? Porque no voy a imponer lo que no puedo ver. Pero Dios sí sabe dónde tiene que ir. La energía del Espíritu Santo sabe a dónde te tiene que tocar. Entonces, cuando uno pone la mano sobre la persona, ayuda a levantar esa energía. Porque el propósito del sanador no es sanarte a ti. El propósito del sanador es poner la mano donde tú la necesitas y que tu cuerpo automáticamente haga el trabajo. Porque no soy yo la que le estoy haciendo, viene de allá arriba. Cuando empiezo la oración, la empiezo llamando al que todo lo puede. Y allá Él, pues, que te toque donde te tenga que tocar. Entonces, eso es lo que viene ahora. Esa es la vibración que se está sintiendo ahora. Es de ti si tú lo quieres hacer. Entonces, ya después que tú hiciste el inventario y eliminaste, mira, búscate a alguien que te ayude a levantarte energéticamente, que te ayude a evolucionar y a abrir todas esas energías, porque no solamente deben de estar abiertas, sino que deben de estar fluyendo a la misma vez en la misma fuerza. O sea, que hay veces, hay personas que tienen unas más altas vibrando, por ejemplo, hay personas que tienen el corazón sobreactivado, pero entonces la garganta la tienen bloqueada. Entonces eso no es bueno, porque si yo tengo mi corazón abierto, yo tengo que también saber hablar y expresar lo que siento sin temor. Ve ahí la importancia. Entonces ahora estamos entendiendo. Si en esta semana hay algo bueno que tienes que hacer, ya después que saliste, que crucificaste, que limpiaste todo lo que tenías que hacer, ahora te toca evaluar esas energías tuyas y mirar qué te falta. Yo los incito a que busquen información en el internet, se instruyan y vean lo importante que es mantener esas energías en ti activas. Y eso es lo que estamos pasando. Entonces, para entender el por qué la resurrección. La resurrección implica que volviste a nacer en este mismo cuerpo, porque recordemos que fue Jesús de nuevo el que entró. Entonces, entendamos que la resurrección es el cambio tuyo vital, que todo el mundo lo va a ver. Pero, por sobre todas las cosas, que cuando te miren físicamente sepan que hay un cambio en ti demasiado drástico y que produzca ese deseo a otros de cambiar y hacer lo mismo. Ahí es que viene la evangelización. ¿Ok? Entonces, después que tú empieces a evaluar, lo único que te toca es mantener esas energías activas todas a la misma vez. Y hasta ahí, ya después de ese cambio, lo único que te tocaría hacer es la subida al cielo. Y ya eso sería otro video para mañana. Así que por lo menos hasta ahora espero que este video les haya dado una idea de qué cosas se deben de hacer, cuál sería el otro próximo paso a seguir. Y como les dije, les incito a que busquen información en el internet de lo que significa el Reiki. Se llama Reiki. ¿Qué eso significa? ¿Cómo les puede ayudar? Y busquen personas a su lado que lo puedan hacer. Yo en estos momentos estoy en el norte de Carolina, pero en algún momento dado, confiando en Dios, voy a hacer retiros en Puerto Rico donde pueda llevar esto a Puerto Rico. Así que nada, esperemos que así suceda. De todos modos, gracias por escucharme. Espero que de corazón este video les siga ayudando de cómo seguir una vida saludable en el espiritual. Y nada, continuamos mañana con el último, que es el que nos queda de esta sección. Y muchas felicidades a todos, más que todo paz y tranquilidad para todos. Buen día. Bye bye.